Carolyn Bessette no murió el 16 de julio de 1999. Murió el 25 de febrero de 1996, el día que un fotógrafo del National Enquirer la filmó llorando en Washington Square Park, y el mundo decidió quién era ella para siempre. Lo que vino después fueron 3 años de una mujer intentando sobrevivir dentro de una pecera mientras el cristal se iba agrietando. Según fuentes que estuvieron cerca de la pareja, en algún momento de 1998, Carolyn dejó de salir sola. Había dejado de intentarlo. La mujer que había dirigido los desfiles de moda de Calvin Klein, que había lanzado la carrera de Kate Moss, que Ralph Lauren admiraba tanto que le dijo a su propio equipo que pensaran en ella cada vez que diseñaran algo, esa mujer estaba encerrada en un loft de Tribeca, sin poder cruzar la puerta sin que alguien le apuntara con un objetivo. Ir a comprar significaba insultos en la calle. Existir significaba convertirse en titular. Y lo que hace que esta historia sea diferente es esto. Carolyn Bessette jamás buscó la fama. En 3 años de matrimonio público no dio una sola entrevista formal. 0. Lo que el mundo creyó saber sobre ella lo construyó la prensa en el vacío que dejó su silencio. Y ese silencio, que era su única forma de protegerse, fue exactamente lo que la convirtió en blanco. Una amiga cercana lo describió así: lo que había sido su espíritu libre estaba siendo encerrado, pieza por pieza, sin que nadie pudiera pararlo. ¿Cómo pasó una mujer así de dirigir los desfiles más importantes de Nueva York a no poder cruzar la puerta de su casa? ¿Qué contenía el sistema en el que entró cuando dijo que sí al hombre al que América llamaba su príncipe? ¿Por qué la familia Kennedy nunca la aceptó del todo? ¿Qué pasó realmente en las últimas semanas antes del accidente? ¿Y por qué una mujer con miedo documentado a las avionetas subió a ese avión aquella noche? Eso es lo que vamos a contar hoy. Y cuando termines de escucharlo, nunca vas a volver a ver esta historia de la misma forma. Pero para entender lo que le hicieron, primero tienes que entender lo que era antes de que se lo hicieran. Carolyn Bessette llegó a Nueva York sin apellido famoso, sin familia con contactos, sin nada que no fuera ella misma. Se graduó en Boston University en 1988 con un título en educación elemental, educación primaria, no moda. Y aún así, en menos de una década, se convirtió en una de las personas más influyentes del departamento de publicidad de Calvin Klein. Susan Sokol, presidenta de la colección de mujeres de Calvin Klein, la detectó durante una visita a la tienda de Boston, donde Carolyn trabajaba como vendedora. Dijo después que Carolyn no se intimidaba ante nadie, que tenía una facilidad natural para estar con cualquier tipo de persona, que irradiaba una confianza que no tenía nada de arrogancia. Era autenticidad, que es mucho más difícil de fabricar. Sokol la trasladó a Nueva York para que atendiera a los clientes de más alto perfil: Annette Bening, Diane Sawyer, Faye Dunaway. Fue ella quien jugó un papel decisivo en que Kate Moss fuera elegida para las campañas de ropa interior de Calvin Klein, las que cambiarían para siempre el concepto de belleza en la moda. Ralph Lauren llegó a decirle a su propio equipo que cada vez que diseñaran algo pensaran en Carolyn Bessette. No el nombre de una modelo, no el de una actriz. El de una mujer que trabajaba entre bambalinas y que era el referente estético de toda una industria. Eso era Carolyn Bessette en 1995. 30 años. Sueldo de 6 cifras. Una carrera construida sola desde una tienda en Boston hasta los desfiles más importantes de Nueva York. Y entonces apareció John F. Kennedy Jr. Después de revisar más de 150 testimonios, 3 biografías publicadas entre 2004 y 2024 y el informe oficial del NTSB, lo que encontré no se parece en nada a lo que el mundo creyó que sabía. El mundo vio una historia de amor. El príncipe americano y la chica misteriosa de Calvin Klein. Pero lo que estaba pasando por dentro era otra cosa. Una mujer que entró en un sistema sin saber exactamente qué era ese sistema. Y cuando lo entendió, ya no había salida. El sistema tenía nombre. Se llamaba el apellido Kennedy. Y no era solo la fama de John, era la maquinaria completa. La prensa que lo seguía desde que tenía 3 años y saludó el féretro de su padre. La familia que necesitaba que la esposa de John encajara en el molde. La revista George, que necesitaba cobertura mediática constante y convirtió a Carolyn en combustible involuntario de una máquina que nunca pidió alimentar. Y encima de todo eso, una industria del paparazzi en su momento más salvaje,
en el periodo exacto entre la muerte de Diana y el inicio de la era digital, donde una foto de Caroline llorando en la calle podía venderse por cifras que ninguno de nosotros podemos imaginar. La pelea del 25 de febrero de 1996 en Washington Square Park fue el momento en que el sistema la marcó para siempre. Un fotógrafo del National Enquirer la captó. El New York Daily News publicó 8 fotos. El titular: Sunday in the Park with the George Editor. Las imágenes mostraban a una mujer llorando, a un hombre intentando quitarle el anillo del dedo, a una pareja destruyéndose en público. Según el historiador Stephen Gillon, amigo personal de John y una de las fuentes más fiables sobre la pareja, la causa real fue que habían asistido a una boda, donde Caroline descubrió que la novia había usado a John como cebo para conseguir cobertura del New York Times. Le había sentado a un reportero en su mesa, y John no había dicho nada. Caroline, que llevaba meses viendo cómo su vida privada se convertía en mercancía, estalló. El mundo no vio eso. El mundo vio las fotos. Y las fotos contaban otra historia, la de una mujer difícil, temperamental, problemática. Esa narrativa, construida a partir de imágenes sin contexto, se pegó a Caroline Bessette como una segunda piel de la que nunca pudo desprenderse. Lo que perdió ese día no fue solo su privacidad, fue el control sobre su propia historia. En números concretos, 7 años construyendo una carrera en Calvin Klein, abandonada en la primavera de 1996, porque los paparazzi hacían imposible que pudiera entrar a la oficina. 0 entrevistas formales en 3 años de matrimonio. 0 posibilidad de volver a la industria de la moda. 0 posibilidad de vincularse a organizaciones benéficas. Una mujer con talento real encerrada en un loft de Tribeca, sin poder hacer nada que no fuera a existir como la esposa de John F. Kennedy Jr. Eso es lo que el sistema le cobró por entrar. Pero lo que acabas de escuchar no es nada comparado con lo que, según todos los que estuvieron cerca, ocurrió después de que cerraron la puerta de ese loft. Bien, hasta aquí la versión que el mundo conoce. Lo que te voy a contar ahora es la otra historia. Caroline y John regresaron de su luna de miel en Estambul en octubre de 1996. Habían tenido 10 días de una vida que se parecía a lo que ella había imaginado. Y entonces aterrizaron en Nueva York. Los paparazzi estaban esperando en la puerta del loft. No 10, no 20. Una multitud con objetivos apuntando a la entrada, como si fuera el estreno de una película. John bajó a negociar. Les propuso un acuerdo. Caroline saldría, dejaría que le tomaran fotos, contestaría algunas preguntas y después los dejarían en paz. Así fue, por un día. Al siguiente, los paparazzi volvían a estar ahí, porque ese era el negocio. Una foto de Caroline Bessette Kennedy llorando valía más que 10 fotos de ella sonriendo. El dolor vendía. Y si no había dolor, había que provocarlo. Según testimonios recogidos por la biógrafa Elizabeth Beller, cuando Caroline salía sola, los paparazzi cambiaban de táctica. Se acercaban. Le gritaban insultos calculados para conseguir una reacción que pudieran vender con el titular de que el matrimonio del siglo se desmoronaba. Su amiga MJ Bettenhausen lo describió así. Ella había pensado que una vez casados el interés bajaría, pero lo que había sido su espíritu libre seguía siendo encerrado, una capa más cada semana. John no lo entendía. Había crecido con esto desde los 3 años. Para él era el ruido de fondo de su vida, incómodo pero familiar. Para Caroline era terror. Y el sistema no solo la atacaba desde fuera. La familia Kennedy era un universo con sus propias reglas. El primer fin de semana que Caroline pasó con la familia en Hannisport fue, según relatos recogidos por el biógrafo Randy Taraborelli, una experiencia que la dejó desorientada. La tradición Kennedy en la mesa era debatir de política y actualidad. Alguien le preguntó su opinión sobre la reciente prohibición de armas de asalto. Caroline no esperaba ese examen. Ethel Kennedy comentó después a su hijo Joseph que Caroline era todo humo y espejos. Eso dijo. La mujer que había manejado a los clientes más exigentes de Calvin Klein fue descartada en un fin de semana como superficial. Y nunca terminó de ser aceptada del todo. Pero si hay un momento en que todo se acelera, ese momento es el 31 de agosto de 1997. La muerte de Diana. Caroline estaba en el loft cuando se enteró. Se quedó pegada a la televisión. Diana había sido perseguida por paparazzi dentro de un túnel en París.
3 personas habían muerto. Y Caroline entendió algo que hasta ese momento había intentado no formular. Su miedo tenía razón. La persecución mediática podía matarte. Literalmente. Diana había posado. Había dado entrevistas. Había construido una relación con la prensa durante años. Y de todas formas la habían matado. Si eso le pasó a Diana, ¿qué posibilidades tenía ella que ni siquiera hablaba? Esa noche, mientras Caroline procesaba el miedo más grande de su vida, John estaba respondiendo emails sobre la revista George. Es lo que se ha reportado. Sus mundos, que siempre habían sido diferentes, se alejaban a una velocidad que ninguno podía controlar. Empezaron a buscar casa fuera de Nueva York. Era la solución acordada. Pero John tenía toda su vida en Manhattan y moverse no terminaba de concretarse. Y mientras tanto, el encierro de Caroline se hacía más profundo. Dejó de salir sola. Primero fue una decisión consciente. Luego dejó de ser una decisión. La Caroline que sus amigos habían conocido, extrovertida, magnética, la que llenaba una sala con su presencia, fue siendo reemplazada por una versión más pequeña de sí misma, más quieta, más asustada, más encerrada en sí misma. Su compañera de piso, Colleen Curtis, lo dijo con una claridad que duele. Lo que la gente no entiende es lo central que era el trabajo para Caroline. Siempre había trabajado. Siempre, siempre, siempre. Y ahora no podía. La revista de John bloqueaba la moda. La posible carrera política bloqueaba las organizaciones benéficas. Existir públicamente la convertía en un problema. Era una mujer de 30 años, vaciada de todo lo que había construido, encerrada en un apartamento esperando que su marido llegara a casa. Prepárate, porque lo que viene ahora cambia la forma en que vas a ver todo lo anterior. John quería hijos. Era una prioridad real para él. Pero Caroline aplazaba el tema cada vez que salía. Y tenía sus razones. ¿Cómo traes un hijo a una pecera? ¿Cómo crías a un niño bajo el objetivo constante de los paparazzi? Esa diferencia se fue convirtiendo en otra grieta. Y las grietas se acumulaban. En 1998 llegaron a terapia de pareja. Según el biógrafo Taraborelli, ese mismo año el matrimonio tocó uno de sus puntos más bajos. Caroline besó a un amigo en su apartamento, se arrepintió de inmediato y se lo confesó a John. John fue a confrontar al hombre físicamente. Y después de eso, empezaron la terapia. Lo que ese episodio revela es que era una mujer al límite, buscando algo que se pareciera a sentirse ella misma, aunque fuera por un momento. La terapia calmó las cosas, pero no las resolvió. Para julio de 1999, llegaron al punto más oscuro. John dejó el apartamento y se instaló en el Hotel Stanhope de la Quinta Avenida. Desde allí llamó a un amigo y le dijo algo que no se olvida fácilmente. Todo se está derrumbando. Todo. Nos hemos convertido en completos extraños. 3 años de matrimonio. El hombre que la había perseguido durante años, que había esperado 1 hora en un restaurante para demostrarle que iba en serio, estaba en un hotel diciéndole a un amigo que todo se había acabado. Y ahora, con todo lo que sabes, es el momento de contarte lo que realmente pasó aquella noche del 16 de julio de 1999. Lo que viene ahora es lo que, según las fuentes que estuvieron allí, realmente ocurrió. Pero para entender esa noche, primero tienes que ver a Caroline en su momento más alto. En 1995, antes de la boda, antes de los paparazzi, antes del loft convertido en jaula, Caroline Bessette era exactamente la mujer que quería ser. Sus amigos de esa época la describen como alguien con una presencia magnética que no tenía nada que ver con su aspecto físico. Era la persona que llenaba una sala sin proponérselo, la que escuchaba de verdad. George Kiriakos, peluquero y amigo suyo, dijo que Caroline tenía algo que no se puede enseñar. Hacía que cada persona con quien hablaba sintiera que era la única en la habitación. Esa era Caroline Bessette en 1995. Cuando John le propuso matrimonio en julio de ese año, durante una excursión de pesca en Martha's Vineyard, Caroline lo hizo esperar 3 semanas. Muchos lo interpretaron como estrategia, pero Caroline tenía dudas reales. Su propia madre había conocido a John tiempo antes y no le había dado buena espina. Cuando John regresó con Daryl Hannah, después de su primer intento con Caroline, Anne le recortó la noticia del periódico y se la envió a su hija con una nota. Caroline, por favor, sigue con tu vida. Con cariño, mamá. La madre lo veía, pero Caroline dijo que sí. Un amigo cercano de John, Chris Overbeck,
intentó disuadirlo. Le dijo directamente que no se casara tan pronto después de la muerte de su madre, que el duelo lo empujaba hacia un cambio demasiado grande, demasiado rápido. John no escuchó. La boda fue el 21 de septiembre de 1996. 40 invitados. Cumberland Island, Georgia. Las invitaciones decían que era la boda de Nicole Miller. Cada invitado llevaba una moneda de 5 centavos antigua como contraseña. La capilla iluminada con velas. El vestido de Narciso Rodríguez, entonces casi desconocido, elegido porque era su amigo, minimalista. Completamente ella. En el brindis, la madre de Carolyn tomó la palabra. Y lo que dijo fue esto: pidió porque Carolyn tuviera la fortaleza necesaria para afrontar la intensa vida pública que le aguardaba. No brindó por el amor. No brindó por la felicidad. Pidió fortaleza. La madre lo sabía. La luna de miel en Estambul duró 10 días. Hicieron el check-in como señor y señora Hayanis. Por 10 días, Carolyn pudo ser simplemente una mujer en vacaciones con su marido. Y entonces volvieron a Nueva York. Lo que pasó en los meses siguientes está documentado en testimonios de quienes lo vivieron desde dentro. La Carolyn brillante, que todos conocían, empezó a cambiar. Despacio, como cuando una planta a la que le van quitando la luz va perdiendo el color sin que nadie lo note hasta que un día miras y ya no queda nada verde. Mientras Carolyn perdía capas de sí misma, John seguía siendo John. Seguía yendo a eventos. Seguía con la gira mediática de George. Seguía siendo el hombre más fotografiado de América. Y la distancia entre los dos mundos se fue haciendo cada vez más ancha. La terapia en 1998 fue un intento real de salvar algo que merecía ser salvado. Porque a pesar de todo, había algo genuino entre ellos. Carol Radziwill, que los conocía a los dos mejor que nadie, lo dijo sin adornos. Se amaban. Y también se volvían locos mutuamente. Pero 1999 llegó con todo encima. La revista George estaba en crisis. Los anunciantes se retiraban. El primo Anthony Radziwill estaba en las etapas finales de un cáncer. John consideraba presentarse a un cargo político, lo que significaba que todo lo que Carolyn había soportado no iba a reducirse. Iba a multiplicarse. La causa documentada de la pelea final fue la boda de Rory Kennedy, prima de John, el 17 de julio en Hannesport. John quería que Carolyn lo acompañara. Carolyn no quería ir. Era una posición completamente comprensible para cualquiera que hubiera seguido su historia. Un evento familiar Kennedy, rodeado de prensa, en un lugar donde nunca había sido aceptada del todo. Según una amiga cercana recogida por Tara Borelli, Carolyn había tomado una decisión silenciosa en esas semanas. Le daba 3 meses más al matrimonio. Si nada cambiaba, sería el final. John dejó el apartamento. Hotel Stanhope. Todo se está derrumbando. Todo. Nos hemos convertido en completos extraños. Y entonces, en medio del punto más oscuro, algo cambió. Carolyn decidió ir a la boda. No porque todo estuviera resuelto. Era un gesto, un paso hacia adelante, dentro de algo que todavía no tenía respuesta. Liz McNeil, coautora de la biografía oral basada en 150 testimonios, lo interpreta exactamente así. Carolyn subió a ese avión. Eso fue muy significativo. Era una mujer que todavía quería intentarlo. El 16 de julio de 1999, a las 8 de la tarde, John, Carolyn y Lauren salieron hacia el aeropuerto Essex County en Nueva Jersey. Primero dejarían a Lauren en Martha's Vineyard. Luego continuarían a Hannesport. John se sentó solo en la cabina. Carolyn y Lauren iban detrás, de espaldas al vuelo, mirando hacia la cola del avión. El despegue fue a las 8:38 de la noche. John tenía licencia de piloto, pero no tenía calificación para vuelo por instrumentos. Estaba certificado para volar usando referencias visuales, el horizonte, las luces del terreno, puntos que puede ver con sus propios ojos. Lo que su certificación no cubría era volar guiándose únicamente por los instrumentos, que es exactamente lo que necesitas cuando la visibilidad desaparece. Esa noche había neblina sobre el Atlántico. Volar en esas condiciones con su certificación era legal, pero era extraordinariamente peligroso para un piloto sin experiencia en vuelo nocturno sobre agua. El horizonte desaparece. El agua y el cielo se funden en una oscuridad uniforme.
Sin referencias visuales, el cerebro empieza a crear sus propias sensaciones de orientación y esas sensaciones casi siempre están equivocadas. Se llama desorientación espacial. El NTSB lo documentó con precisión en su informe oficial. La causa probable del accidente fue el fallo del piloto en mantener el control de la aeronave durante un descenso nocturno sobre agua como resultado de desorientación espacial. A las 9:34 de la noche, el avión comenzó a descender. Gradualmente al principio, luego cada vez más rápido. A las 9:40, según el análisis de los datos de radar, entró en una espiral descendente de la que ya no había recuperación posible. El impacto fue a las 9:41, 30 segundos. Eso es lo que duró la espiral final antes de que todo terminara. Los buzos de la Marina encontraron los 3 cuerpos el 21 de julio, todos con los cinturones puestos. Todos habían muerto en el impacto. John seguía en el asiento del piloto. Carolyn y Lauren estaban detrás, mirando hacia atrás, como habían estado durante todo el vuelo. Piensa en esto. Carolyn tenía miedo documentado a las avionetas, no quería ir a esa boda y subió al avión como gesto de amor hacia un matrimonio que intentaba salvar. El hombre que pilotaba llevaba el peso de todo encima. La revista que se hundía, el primo que se moría, el matrimonio en crisis y esa certeza característica de los Kennedy de que él podía con todo, de que los límites eran para otros. Había comprado ese avión 3 meses antes. Era la primera vez que hacía esa ruta de noche solo. El sistema que no le había dejado vivir tampoco le dejó elegir cómo morir. La madre de Carolyn, Ann Freeman, lo entendió así. Demandó al patrimonio Kennedy por homicidio culposo. Quería que quedara reconocido en un tribunal que sus hijas habían sido víctimas, no que el dinero importara. Los Kennedy evitaron el juicio. $15 millones para que nadie tuviera que decir en voz alta lo que el informe del NTSB ya había documentado. El padre biológico de Carolyn, William Bessette, el hombre del que su madre la había alejado con 8 años y con quien había reconectado gracias a la insistencia de John, cayó en una depresión de la que tardó años en salir. Sus vecinos le llevaban comida porque no quería comer. Simplemente se había apagado. Y el mundo que durante 3 años había construido una narrativa sobre Carolyn como la mujer difícil, problemática, la que no encajaba, ese mismo mundo la convirtió en ícono en el momento en que ya no podía contradecir nada de lo que dijeran sobre ella. Hoy su estilo es estudiado en escuelas de moda. Sus fotos circulan como referente de elegancia atemporal. El New York Times publicó en 2026 una columna que la describía como la mujer que no quiso ser princesa de América. Los libros más recientes la retratan como víctima de un sistema mediático que la destruyó. Todo eso es verdad, pero llega 25 años tarde. Carolyn Bessette tenía 33 años cuando murió. Llevaba menos de 3 años casada. Había pasado ese tiempo encerrada, aislada, vaciada de todo lo que había construido. Y en su último acto subió a un avión que le daba miedo, hacia una boda a la que no quería ir, como gesto de amor hacia un hombre que la había metido dentro de una jaula sin habérselo propuesto, dentro de un sistema que los dos juntos tampoco habrían podido detener. Eso es lo que hay debajo del cuento de hadas. Eso es lo que nadie te contó. Una amiga cercana dijo después que lo que había sido su espíritu libre estaba siendo encerrado, pieza por pieza, sin que nadie pudiera pararlo. Cuando escuchas esas palabras con todo lo que ahora sabes, entiendes que no describen solo un matrimonio difícil, ni una mujer que no supo adaptarse. Describen 3 años de un mecanismo preciso y brutal que tomó a una mujer brillante, la vació de su carrera, de su libertad, de su identidad, y la fue reduciendo hasta que solo quedó el apellido que llevaba. Y cuando ya no quedó ni eso, el océano Atlántico se lo llevó todo. Carolyn Bessette no murió el 16 de julio de 1999. Murió mucho antes. En cada foto que no quiso dar, en cada entrevista que se negó a conceder, en cada mañana que no pudo cruzar la puerta de su casa, el accidente solo puso fecha oficial a algo que llevaba años ocurriendo en silencio. Y el silencio al final fue lo único que nadie pudo quitarle. ¿Tú sabías todo esto sobre ella? Déjamelo en los comentarios. Me fascina leer lo que piensan. Y estas historias de mujeres cuyas vidas fueron mucho más oscuras y más complejas de lo que el mundo quiso ver, son exactamente lo que seguimos contando en este canal. Si no quieres perderte la próxima, suscríbete para que te avise cuando esté lista.